en el cual podemos, Señor, estar delante de ti, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sabemos, Señor, que ese nuevo año puede ser un año de victoria si nosotros rendimos nuestros corazones de una forma total y absoluta a ti, Señor. Porque tú quieres ungirnos, quieres darnos tu paz, tu gracia, pero nosotros necesitamos, Señor, entregar nuestros corazones. Y por eso te pedimos que tu palabra nos ministre y nos acerque a ti en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. El tema de hoy se titula Los reflectores de Dios. Los reflectores de Dios. En esos días iba a dar otro tema que tenía preparado para hoy, pero el Señor hace como 3 días me cambió el tema y me dijo, habla de este tema. Lo sentí en mi corazón y por eso quiero compartir acerca de eso. Nosotros hablamos de lo que es un avivamiento, y un avivamiento tiene que ver con humildad, tiene que ver con quebrantamiento y vidas rendidas al Señor. En otras palabras, eso significa o se le llama arrepentimiento. Y el Señor no se va a mover en la vida de su pueblo hasta que su pueblo primero no rinda sus corazones a los pies de Jesús, pidiéndole al Señor que examine su corazón y que se arrepienta de sus caminos egoístas. Porque muchos le piden a Dios, examina mi corazón y muéstrame mis malos caminos. Y para ese tipo de examen se necesita un reflector santo. ¿Qué es un reflector? ¿Cuántos aquí han ido a un partido de fútbol al estadio? Levante la mano. Bueno, yo nunca he ido. Espero que algún día me inviten. Cuando usted llega y es un partido de noche, el estadio está oscuro y cuando prende la luz se ilumina de tal manera que parece de día. Y usted puede ver que el balón vuela por los aires y cuando meten el gol, y usted lo puede ver. Porque hay reflectores que están iluminando hasta los lugares más oscuros del estadio. Y de igual manera, mis hermanitos, nosotros a veces estamos esperando a que otras personas se arrepientan delante de Dios, sin pensar y sin mirar de que Dios quiere es voltear su reflector y apuntar a nuestros corazones para mostrarnos aquellas áreas que necesitan limpieza. En estos 8 días vamos a tener un tiempo de ayuno desde las 9 de la mañana, toda la semana, arrancamos ayer, hasta el otro lunes de más arriba. Y eso nos va a bendecir mucho. Pero en esta temporada sabemos que hay mucha tentación, donde hay cristianos que se dan lo que se llaman las vacaciones espirituales. Y es, me voy de la iglesia, no vuelvo por 15 días, un mes, me tiro al mundo y al mes vuelvo y me consagro al Señor. Pero en el Señor no existen las vacaciones espirituales. Es en este tiempo precisamente que el Señor va a probar la palabra que hemos recibido durante todo el año. Porque el Señor te da la palabra, habla tu corazón, y cuando vienen esos tiempos el Señor quiere mirar lo que vas a hacer con la palabra que has recibido en tu corazón. En Hebreos 12:14, no lo busquemos, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos hablado de la gracia, la misericordia de Dios, pero también tenemos que tener una visión clara acerca de la santidad de Dios. Porque sería una gran hipocresía de nuestra parte pedir a Dios las bendiciones de Dios, pedir la gloria de Dios, la unción del Espíritu Santo, cuando todavía estamos aferrados al pecado. Eso sería una hipocresía de parte nuestra. Pedir esa gloria de Dios, pero al mismo tiempo estar consintiendo el pecado en nuestras vidas. En Hechos capítulo 8, no lo leamos tampoco, nos habla de un hombre llamado Simón el Mago, que era un brujo y tenía controlado varios pueblos de Samaria a través de la brujería. Llega Felipe, predica el evangelio, la gente se convierte y también Simón el Mago aparentemente se convierte al Señor. Se hace bautizar, pero luego le ofrece a Pedro plata por el Espíritu Santo. Él antes hacía un negocio con la brujería, ahorita quería hacer un negocio con el Espíritu Santo. Y esto me dice a mí que Simón el Mago es alguien que quiere un poquito de Dios
y también un poquito del mundo. Y así encontramos que muchas veces los corazones de algunos hijos de Dios anhelan un poquito de Dios, pero también anhelan un poquito del mundo. Y se llaman cristianos de frontera. Cuando les convienen están en el mundo y cuando les convienen están en la iglesia. Y Dios no quiere cristianos de frontera, no quiere cristianos que sean como un camaleón, que cambian de color de acuerdo al son que le tocan, sino que sean verdaderamente cristianos para Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y muchas veces, para ser quebrantados, para que Dios traiga un avivamiento a mi vida, necesito predicaciones que me hablen en contra del pecado. Y al mismo tiempo tener humildad de corazón y vulnerabilidad ante el Señor. Porque la Biblia dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque es muy bueno cuando hablamos de cosas lindas, pero ¿qué cuando el Señor comienza a meternos el dedo en la llaga y a mostrar aquellas áreas que tienen que ser sanadas en nuestro corazón? Y aquellas personas que están dispuestas a examinar sus corazones y a dejarse enseñar, sobre ellas es que va a caer el fresco toque del Señor. Cada predicación que dan los siervos de Dios, cada enseñanza es un tiempo de autoexamen, de autoevaluación. Y lo más lindo es que el Espíritu Santo tiene una forma amable de mostrarnos la oscuridad en el corazón. Dios no viene a destruirte. Dios no viene como con un garrote. Dios de una manera gentil te redarguye y te muestra la oscuridad que hay en tu corazón. Voy a colocar dos ejemplos: Jesús y la samaritana. La samaritana había tenido 5 hombres y el que ahora tenía tampoco era el marido de ella. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús no llega y le dice: degenerada, corrompida, mujer inmunda. El Señor le dice: mujer, dame de beber. Tú siendo samaritano me pides agua, sí, pero si tú me pides agua, yo te daré un agua de la cual nunca se va a agotar. Y la mujer dijo: dame de esa agua. Y el Señor le dice: ve y llama a tu marido. Y a la mujer le gustó el Señor porque le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido. O sea, mire la forma tan gentil como el Espíritu Santo a través de Jesús le confronta el pecado a la mujer para traerla al arrepentimiento. Ella se sintió redarguida, desciende a Samaria, habla de Jesús y los samaritanos escuchan a Jesús y creen en él. Y así mismo debemos ser nosotros, redarguir el pecado, pero de una buena forma. Amén. Otro caso es Jesús y Zaqueo, recaudador de impuestos. Le robaban al pueblo, le daban parte de los impuestos al imperio romano y otra parte era para ellos y se hacían muy ricos y vivían una vida muy desordenada. Y un día Zaqueo quería ver a Jesús y se dio cuenta que pasaba por cierta parte y como Zaqueo medía 1,30 m, decía: no lo voy a poder ver, y fue rápido y se subió a un árbol muy alto solamente para ver al Señor. Y cuando el Señor pasa por debajo, no mira hacia arriba y le dice así: vea, usted vea, ladrón. El Señor no hace nada de eso. ¿Qué dice el Señor? Zaqueo, baja rápido, que hoy tengo que comer en tu casa. Tremendo. ¿Cómo obra el Señor con el pecador? ¿Cómo obra el Señor con aquellas personas que quieren quebrantar su corazón? Y va a la casa de Zaqueo, comparte las buenas noticias y Zaqueo cree en él y la salvación llega a esa casa y a todos los que estaban allá. Entonces Dios quiere que se corrija el pecado y lo debemos hacer de una buena manera. En el Salmo 139, David le pide a Dios que le dé una vida santa. Y David le dice a Dios: te doy el permiso que escudriñes meticulosamente mi corazón. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Lo voy a leer 2 veces y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí
camino de perversidad y guíame por el camino eterno. La palabra examíname significa escudriñame meticulosamente. Observa cada área de mi corazón. Examíname y conoce. Conoce significa analiza y observa cuidadosamente. Y pruébame significa tómame examen y ponme a prueba. Yo le doy el consejo a los cristianos que no oren eso, que no le digan, Señor, pruébame, hermano, porque el Señor sabe cómo probarte. El Señor sabe cómo tomar el toro por los cachos. David le pidió a Dios, pruébame, y cuando Dios lo probó, ¿cómo terminó David? Sabemos todo lo que pasó. Y lo examinó y salió a luz tantas cosas que habían en su corazón. Más bien es decir, como en el Padre Nuestro, y dice, y líbrame del mal y guárdame de la tentación. No me sometas a una dura prueba. Más bien, Señor, si tienes que tratar conmigo, trata conmigo. Y lo bonito con el Señor es que no te va a pasar por una prueba que tú no puedas soportar. Juntamente con la prueba, el Señor da la salida. Dice también, y conoce mis pensamientos, conoce mi ser interior, a aquellas cosas que oculto a los demás. Y ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, idolatría o cualquier cosa que ocupe tu lugar en mi vida. Entonces David le está diciendo, Señor, te doy permiso que examines toda la profundidad de mi corazón. Mira, Señor, a ver qué hay en mí. Y si encuentras algo que no te agrada, que no puede ver, muéstramelo, Señor, para entregártelo, para seguir tus caminos, para hacer tu voluntad. En la Marina hay una frase que se utiliza mucho y se llama el derecho de inspección. Y es el derecho que tienen las naciones cuando un barco entra a sus aguas territoriales. Y es el derecho que le da a sus comandantes de poder frenar esos barcos y abordarlos y poder examinar los papeles y el cargamento y así determinar si el barco puede seguir su rumbo o no. Eso se llama el derecho de inspección. Y nosotros somos como barcos que estamos en las aguas del Señor. Y de vez en cuando el Señor te dice, frena, quiero subir a bordo, quiero que inspeccionemos las bodegas de tu corazón. Quiero que miremos juntos lo que hay dentro de ti, porque Dios ya sabe lo que hay dentro de nosotros, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hay dentro de nosotros. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo con su reflector. Entendamos, hermano, que a Dios no le gustan los jueguitos. Dios no está jugando. La vida cristiana es algo serio. La vida cristiana trata de la vida eterna, trata de la gloria de Dios, trata de vivir con Dios o de ser separados de Dios eternamente. Y Cristo quiere que nosotros le entreguemos verdaderamente nuestro corazón si queremos que Él obre en nosotros. La pregunta es, ¿estás dispuesto a entregarle totalmente tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a que Dios llegue con su luz escudriñadora y llegue a esos lugares más profundos de tu corazón, donde tal vez todavía estás guardando cosas que están ocultas? ¿Estás dispuesto a que la luz de Dios llegue a tu vida y que tengas que renunciar a unas cosas que sabes que a Dios no le agradan? Muchas veces la respuesta es no queremos, porque no queremos a veces que Dios se meta en esas áreas de oscuridad que de pronto estamos alimentando y cultivando en el corazón, porque es molesto que Dios nos exponga. Porque usted se cree muy humilde y viene el trato de Dios y te das cuenta que eres muy orgulloso. Te crees que eres una persona que tienes mucho amor y llega el trato de Dios y te encuentras que ahora estás lleno de resentimiento y de cargas contra otras personas. ¿Cómo está nuestro corazón? Y entendamos, hermano, que Dios lo conoce todo, lo bueno, lo feo y lo malo. A Dios no se le oculta nada. Primera Samuel 16:7 dice, Dios conoce el corazón. Jeremías 17:9 y 10 dice, ¿quién conocerá al Señor? ¿Quién conocerá el corazón? Yo, el Señor, que pruebo la mente y el corazón para darle a cada uno conforme lo que merece. Hermano, Dios conoce lo que hay dentro de nosotros.
Pero Dios quiere que nosotros también lo podamos ver para arrepentirnos y nos podamos acercar a su presencia. Hay tres tipos de exámenes que nosotros dejamos que se hagan en nuestros corazones. Los dos primeros exámenes no valen la pena, pero el último examen saca las cosas ocultas del corazón. Y los tres exámenes son el examen superficial, el examen específico y el examen profundo. Lo repito, el examen superficial, el examen específico y el examen profundo, y de eso es que vamos a hablar hoy. El que realiza este examen es Dios, y Dios no quiere lastimarte. La intención de Dios no es herirte, sino que es sanarte, porque el pecado en el corazón o el pecado oculto es como una llaga podrida, que hasta que no se le dé la medicina que necesita, no va a sanar. Y Dios necesita que nosotros podamos ver esas llagas que todavía pueden estar supurando en el corazón. Ahora, ¿cómo nos examina Dios? A través de mensajes. Cuando usted viene a la iglesia, cada predicación, Dios te está escudriñando. Y usted dice, uy, qué pedrada la que me dio el pastor hoy. Uy, esa prédica estuvo dura, pero bueno, no hay nada que hacer. Dios te habla a través de mensajes. ¿Cómo te escudriña Dios el corazón? A través de tentaciones. Y en este mes te van a ofrecer licor, te van a ofrecer cigarrillo, te van a ofrecer rumba, parranda, te van a ofrecer boletas para que vayas a las corridas de toro, te van a regalar hasta la bota de cuero para que la llenes de licor para salir a ferias. Te van a tentar de todas las maneras, inmoralidad sexual. Te van a invitar a discotecas, a griles, a cantinas. Y ahí es donde el Señor va a estar escudriñando tu corazón. Amén. También el Señor nos prueba con las mismas persecuciones. Cuando viene la persecución, el Señor mira cuál es la reacción en tu corazón y qué vas a hacer. Y también a través de otras personas que nos vienen y nos dicen, mi hermanito, mi hermanita, estás mal en esta área, necesitas corregir esto. Hijo, ese no es el camino. Madre, eso no está bien. Y necesitamos estar siendo corregidos continuamente. Ahora, ¿cuál es el reflector que Dios usa para sacar la oscuridad de nuestro corazón? Es la palabra de Dios. Ese es el reflector, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, el versículo 12. Vamos a leer unas citas. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es comparada a una espada de doble filo, pero dice que esta espada divide lo que es del espíritu de las cosas que son del alma o de la carne. A través de la palabra usted adquiere el discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es pecado y lo que es santo, entre lo que es bendición y es maldición. La palabra de Dios te da el discernimiento. Entonces, cuando Dios pone el reflector a tu vida, tú comienzas a discernir y dicen, uy, estoy mal en esta área, porque Dios comienza a separar las cosas de la carne de las cosas del espíritu. También la palabra de Dios es un fuego consumidor. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Jeremías capítulo 5, versículo 14. 5:14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Aquí se compara a la palabra de Dios a un fuego, y se compara nuestras vidas como si fuera leña. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor quemar en nuestras vidas? El pecado, la hojarasca, las malas motivaciones, los pensamientos cerrados. Ese fuego de Dios quiere
quemar todo lo que nos va a producir daño. Porque cuando Dios trata con nuestro pecado es por nuestro bien. Es como cuando una madre le dice al hijo: hijito, no consumas más droga, te va a destruir, hijito, mira, no consumas más. Porque la madre sabe que esa droga le va a causar daño. Pero es el hijo el que tiene que entenderlo, y es el hijo el que se tiene que apartar del pecado. Y Dios usa el fuego de su palabra, ¿para qué? Para quemar el pecado en nosotros. También la palabra de Dios es un martillo que despedaza. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No solamente es fuego, es un martillo. Y ustedes han visto en las calles de Manizales, cuando a veces tienen que arreglar calles, traen tremendos martillos para romper el cemento. Y eso suena muy duro y se levanta mucho polvo, para luego hacer una nueva carretera, una nueva avenida. Y a veces el corazón del cristiano se endurece por el pecado. Y comenzamos a ver el pecado como algo normal, como algo natural. Y pensamos que inclusive que pecamos y podemos acercarnos a Dios como si nada. Y Dios no quiere eso. Y el corazón se endurece. Entonces Dios comienza a través de la palabra a quebrar el cemento de nuestros corazones, a quebrantar esa dureza, pero porque Dios quiere levantar una nueva avenida, porque Dios nos quiere restaurar. Y también la palabra de Dios es una lámpara. Salmo 105, 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una antorcha, es como una lumbrera que te muestra lo que hay en medio de las tinieblas. Las personas que de pronto han vivido en el campo saben que salir por la noche a veces es peligroso, porque usted no sabe si hay un peligro, si hay un hueco, y entonces usted necesita una linterna para alumbrar en la oscuridad. De igual manera, este mundo es muy peligroso y Dios pone su palabra para que nosotros caminemos, para que pongamos el paso en el lugar correcto. La palabra de Dios es el reflector de Dios. La palabra de Dios es la que quiere iluminar la oscuridad en nuestros corazones, porque la palabra de Dios quiere exponer el pecado para traer una limpieza total. Y el agente es el Espíritu Santo. Mientras que alguien predica, el Espíritu Santo comienza como a redarguir y usted se siente mal ahí. Y hermanita, no hagas lo que hacen mucho, que a veces no están mirando su corazón sino el del otro. Entonces cuando el pastor dice algo que le cae al otro, mire, vio, el pastor tenía razón. Sí, vio. O se van luego a la casa a tirar bibliazos. Vio lo que dijo el pastor. Porque usted no haga eso. No tome la palabra de Dios para otro, tome la palabra de Dios para usted. Amén. Había un hermanito que llegaba a la iglesia y el pastor se daba la enseñanza y el hermanito pasaba al final llorando: pastor, qué predica tan linda, pastor, me conmovió el corazón, lástima que no vino la hermana Topacia, porque esa predica era para ella. Otro culto pasaba el hermano llorando: señor, pastor, esa prédica fue la más tremenda que he escuchado, lástima que no vino Bernardo, porque era para él. Y un día el pastor cansado, preparó un solo culto para el hermano, para él solo. Y lo citó: hermano, tenemos un culto especial, maravilloso, va a ser el jueves a las 7 de la noche, te espero. Y allá llegó el hermano y no vino nadie más de la iglesia. Y el pastor se dio tremenda prédica para tirarle a él, mirándolo a él, apuntándole a él. Y al final el hermano pasa al frente, cae de rodillas: pastor, qué predica tan gloriosa, lástima que la iglesia no vino porque era para ella. Y hay personitas así que les gusta que Dios les ponga el reflector a otros, pero no que les ponga el reflector a sí mismo. Cuando Dios te habla a través de la palabra, te está hablando a ti.
Y si tú has venido hoy es porque tú necesitabas esta palabra hoy. Amén. No estés pensando, lástima que mi hijo no vino. No, no. La palabra hoy es para ti. Amén. Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40. Está después de Jeremías. Lamentaciones 3:40. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Deberíamos decirle a Dios: Señor, queremos ir contigo a examinar nuestros corazones. Y dejo, Señor, que tú limpies lo que tengas que limpiar y que llegues al lugar donde tú quieras llevar. Y vamos a hacer un resumen de esos 3 exámenes que podemos hacer. Primero, el examen superficial. Digan, examen superficial. Había una hermana de una iglesia que ella en la iglesia era la mujer más santa, pero cuando estaba en la calle y cuando estaba en su casa, pues no era la misma mujer que se mostraba en la iglesia. Y un día se dio un avivamiento en esa iglesia y el Señor comenzó a hablar a su corazón por la palabra de Dios. Comenzó a redarguir su vida, pero la hermanita no quiso cambiar. Comenzó a rechazar al Espíritu Santo, se sentía incómoda por las prédicas. Y hay personas así, que saben en su corazón que necesitan tener un cambio, que necesitan rendirse a Dios y no lo hacen. Y el Espíritu Santo entonces no puede obrar en sus vidas. El problema es que los pecados que hoy son pequeños, mañana terminan siendo grandes hasta que toman el control de las personas y las atrapan. Y muchas personas no permiten que Jesús penetre más que la superficie de sus corazones. Jesús confrontó a las personas que lo limitaban simplemente a la superficie de sus corazones, como los fariseos, que Jesús les predicaba y ellos se colocaban bravos, resistían la palabra, se levantaban en contra de Cristo, no tenían humildad, no recibían la palabra de Dios. Y el Señor les dedica estas palabras. Mateo 23, 27 y 28. Mateo 23, versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué palabras tan fuertes? El Señor viene y les dice: mire, ustedes por fuera parecen un sepulcro, por fuera está adornado, tiene flores, está bien bonito, una lápida excelente y una frase preciosa, pero en su interior están como llenos de huesos de puros muertos, están podridos. Así son ustedes los fariseos, les dice el Señor, que por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de toda iniquidad. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Que rechazaron la palabra de Dios, que no quisieron venir al arrepentimiento cuando Cristo los llamaba, que no quisieron dejar ese lugar de oscuridad de su corazón, que no quisieron dejar su vida de pecado para acercarse a Cristo, porque no querían que Dios pasara más allá de la superficie. Los que se hacen un examen superficial se van de la iglesia cuando la predicación se pone fuerte. Ya sé que nadie va a salir por lo que dije, pero en serio, se van porque cuando el Señor mete el dedo en la llaga se sienten incómodos y no quieren escuchar, y más bien se van o abandonan la iglesia cuando se tiene que confrontar su pecado. La Biblia dice que hay personas que son tibias, ni son calientes ni son frías. Entonces este tipo de personas, cuando se les predica y tiene que ver ya con el pecado, lo resisten en su corazón por la tibieza que hay en su corazón. Entonces el pastor habla de santidad y dice: no, tampoco hasta allá, eso es
fanatismo. El pastor les dice: hermanos, no se embriaguen, no se emborrachen. Y dice: pero tampoco hasta allá. Un traguito de vez en cuando no hace daño. Uno al año no hace daño. Uno al mes, qué rico es. Y uno al día, qué alegría. Eso dicen muchos. Y había un hermano que se emborrachaba para predicar. Y le preguntaron: hermano, pero ¿por qué usted se emborracha? Pues para predicar. Y él decía: es que cuando me emborracho es que predico bueno. ¿Se imagina un borracho predicando? Un drogadicto anunciándole a otros las buenas nuevas de Jesús. Y por ahí por internet hay uno que lo llaman el predicador de la calle. Ojo, él es un hombre drogadicto que está perdido. Y entonces le han dado tanta bomba. Pero ese hombre tiene que convertirse a Cristo, entiéndalo. Tiene que salir de ese estado, someterse a una autoridad, dejarse restaurar. Ha pasado como por 15 centros de rehabilitación y no se ha querido restaurar. Y le dan tanta bomba. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos creen que lo tienen todo, pero no se dan cuenta de su estado pecaminoso. Hay personas que se rodean de comodidad, pero Dios desde el cielo sufre al ver la condición de sus corazones, porque no están bien con Dios. Las personas que se hacen un examen superficial, les gustan solamente las predicaciones del cielo, las predicaciones de las bendiciones de Dios, las predicaciones del amor, pero se ofenden cuando las palabras de Dios exponen su pecado. Y también hay predicadores que les gusta dar temas melosos, temas tiernos, cubiertos de mantequilla y de crema de leche, mensajes que llevan a las personas al infierno. Hay una iglesia muy grande donde sus cultos son entre 20,000 a 30,000 personas, y me di cuenta que en esa iglesia no se permite pronunciar la palabra pecado. Entonces todos los que salen a predicar no pueden mencionar pecados. Simplemente: hermanitos, somos débiles, estamos mal, y hasta ahí se quedan. Pero no permiten que se hable del pecado. Entonces las personas que están en adulterio siguen en adulterio, los que fornican siguen en fornicación, los que van al brujo siguen yendo al brujo, los que son idólatras siguen con su idolatría, porque nunca les han confrontado su pecado. Y ahí se cumple la palabra que dice: estos son ciegos que están guiando a otros ciegos y van a caer al mismo roto. Hermanos, la palabra de Dios es miel, es bálsamo, pero también es espada. La palabra de Dios sana mi alma, pero también la palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra. Y necesitamos aprender a comer de todo tipo de la palabra de Dios. Necesitamos la lechita espiritual, sí, amén. Pero también necesitamos frijoles espirituales. Necesitamos unos frijoles con un chicharrón de 20 puntas. Y poder ser humildes y decir: Señor, gracias por hablar a mi vida. Los que se hacen un examen superficial son como los que viven quitando telarañas de la casa sin matar la araña. Entonces quitan la telaraña y al otro día está la telaraña otra vez. La vuelven y la quitan y otra vez. ¿Y por qué? Porque dejan la araña. Porque no están tratando con la raíz, no están tratando con el pecado, no están tratando con la iniquidad en sus corazones. Punto 2. El examen específico. El examen específico. Cuando una persona se hace el examen superficial, usted le dice: mi hijo, mira, estás mal. No, no se meta en mi vida, a mí no me importa. No les gusta sino el examen superficial. El examen específico. El específico es un poco más profundo que el examen superficial, pero no mucho. El examen específico significa dejar que Dios penetre en ciertas áreas selectivas de mi vida, pero no en todas. Como quien dice: Señor, te entrego esta área, pero no te metas con esta otra. Yo te entrego la mentira, pero voy a seguir robando. Yo te entrego este pecado, pero no te metas con este otro. Y entonces le rinden su corazón a Dios en parte. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 18, versículos de 18 al 23. Lucas 18,
del 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era un hombre muy rico. Hay personitas que solamente permiten que Dios toque ciertas áreas, pero cuando Dios comienza a colocar el dedo en la llaga, se vuelven atrás. Dejan de buscar la presencia de Dios y siguen su vida desdichada. Este joven rico se presenta delante de Jesús pensando que estaba muy bien. Era del pueblo de Dios, era un hombre que iba al templo, que guardaba los mandamientos. Y entonces quería justificarse ante Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿conoce los mandamientos? Él los conocía, sino que quería como corchar a Jesús. Y Jesús le dice: no cometerás adulterio, no esto, honra a padre y madre. Y el joven pensó que estaba muy bien y le dijo: Señor, todo lo he guardado, mire, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea que era un hombre que aparentemente era muy bueno. Pero el Señor le dijo: espera un momentico. Y el Señor cogió el reflector y se lo puso así y comenzó a levantarle piedras. Y le dijo: ven, y esa piedra que hay allí. Y el rico: pero ¿cuál piedra, Señor? Esa, álzala. ¿Cuál piedra esa? Y cuando va y alza esa piedra, el Señor le dice: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás herencia en el reino de los cielos, tendrás recompensa. Y él se fue muy triste porque era muy rico. El Señor le puso el dedo en la llaga. El hombre estaba dispuesto a hacer muchas cosas para Dios, pero estaba dominado por la avaricia, por la codicia. Dios vio que el Dios de este joven era el Dios Mamón, el Dios riquezas, y que nunca estaría dispuesto a dejarlas por causa de Dios. Le levantó la piedra. Y asimismo el Señor, cuando pone su reflector, comienza a levantarnos piedras de oscuridad. Y comienza el Espíritu Santo a decir: cédeme eso. Suelta ya ese pecado, no sigas más por esa área, suelta la inmoralidad, suelta el cigarrillo, suelta la marihuana, suelta eso, deja de decir tanta mentira. Y comienza el Espíritu Santo a tratar con el corazón de las personas. Y el cristiano que decía que no, entrégale al Señor, que Él te sana. Ríndele eso al Señor. Una vez iba un beduino por el desierto en su camello y se vino, hermano, por la tarde, un día muy frío, demasiado. Entonces el beduino preparó su carpa para cubrirse del frío en la noche. Y estaba durmiendo cuando sintió algo que le tocó aquí. Cuando miró, y era la trompa del camello. ¿Y usted qué hace aquí? Echa para afuera. No, mi amo, mira, es que está haciendo mucho frío. Déjeme siquiera la trompa aquí adentro, porque es que está haciendo mucho frío. Y le dejó la trompa. Al rato sintió algo que lo tocó. Cuando miró, ya el camello tenía la cabeza adentro. ¿Usted qué hace? Bueno, no, es que está haciendo mucho frío y tengo ya frío en la cara. Bueno, quédese pues ahí. Se acostó, se durmió y al rato sintió dos cosas aquí en el pecho. Cuando miró, eran las dos patas del camello. Se habían metido hasta la mitad. Y comienza a pelear. No, es que está, no, déjame aquí, que está haciendo mucho frío. Y lo dejó. ¿Cuál fue la conclusión? Que al final terminó el camello adentro y el hombre afuera. Eso le pasa a las personas que no tratan con esa piedra, que no tratan con ese pecado que Dios le está diciendo: entrégamelo. Hay otro ejemplo, y es el de un hombre que iba a vender su casa. Resultó el comprador, 200 millones, e hicieron la venta de la casa, pero en la escritura el dueño anterior le dijo: mire, te vendo mi casa, pero lo único que no te vendo es la puntilla que está en la última pieza, un clavo. Un clavo, eso no es nada. Bueno, hicieron la escritura. Se pasa el nuevo dueño
y a los 8 días tocan la puerta. Cuando abre es el anterior dueño, que sin pedir permiso se entró con la chaqueta, llegó a la última pieza y colgó su saco en la puntilla. Y sale, pero ¿cómo así? ¡Qué irrespeto! Si esta es mi casa, no es tu casa. Y va, qué pena, mire, en los papeles quedó que la casa era tuya menos la puntilla. La pregunta es, ¿por qué el diablo cada rato nos cuelga la chaqueta? ¿Cuál es la puntilla que hemos dejado en nuestras vidas? ¿Cuál es el clavito que no hemos querido entregarle al Señor y por medio del cual el diablo cada rato nos afecta? El diablo nos oprime, el diablo nos ataca, porque tenemos una puntilla allá en el cuarto de San Alejo. A muchos les duele cuando se les habla acerca de sus luchas y de sus pecados. Y cuando Dios comienza a raspar por allá, ya hay una gran incomodidad. Hay hermanitos que tienen problemas con las groserías y se les salió el madrazo. ¡Ay! Hermano, ¿y qué pasó? No, se me salió. Y siempre es que se malió. Y no se dejan tratar por Dios, porque si esas palabras están saliendo, quiere decir que hay algo que no está bien en su corazón. Algo que tiene que ser limpiado, algo que tiene que ser purificado, porque Dios se interesa más bien de la fuente de esas palabras que de las palabras mismas. Cuando yo me convertí en Aguadas Caldas, a mí me llevó una mujer que practicaba la brujería. Ella estaba en los gnósticos, con los pirámides y una cantidad de cosas. Ella me invitó a un grupo gnóstico y yo fui. La primera noche que predicó el pastor, yo me sentí muy mal, porque Dios puso su reflector sobre mí y me habló de mi condición. Yo salí bravo y dije, estos son locos fanáticos, no vuelvo a ir allá. Y la señora me dijo, no, sigamos yendo y tomamos lo que nos conviene y lo que no lo desechamos. Entonces yo seguí yendo, pero la palabra me iluminó y a los 3 meses me tuve que convertir. Pero la señora, ¿qué hizo? Luego más bien se apartó del Señor y dejó de congregarse porque le estaban alumbrando su pecado y nunca se quiso arrepentir de sus brujerías y de sus prácticas que eran satánicas. Y así hay personitas. Cuando alguien viene a la iglesia es una bendición, se le recibe con amor, pero a veces cuando la palabra ya toca cómo está su condición, no les gusta. Hace muchos años venía una hermanita a la iglesia. Ella vivía en fornicación, o sea, no se había casado, como dicen por ahí, a lo costal. No se había casado. Y entonces comenzó a escuchar prédicas de la fornicación y tuvimos charlas y yo le decía a ella, hermanita, mira, ora al Señor para que te permita casarte con tu marido, para que se casen. Pastor, más adelante. Pasaron 9 años, se le tuvo paciencia, se le habló con amor y a los 9 años se fue de la iglesia diciendo, no vuelvo a esa iglesia porque hablan de la fornicación. Entonces, ella se fue porque rechazó la luz de Dios, porque no quería cambiar ni corregir su vida delante de Dios. Y tercer tipo de examen, el examen profundo. Digan, el examen profundo. Ese es el tipo de examen al que se refería el salmista en el Salmo 139. Ese es el examen que produce resultados. Ese es el examen que trae una limpieza total. Ese es el examen en que permitimos que Dios descienda al sótano de nuestro corazón. No sé si ustedes han vivido en casas que tienen sótano, bodega debajo de la casa. O en nuestra cultura es más normal el cuarto de San Alejo, el cuarto de reblujos. Y es una pieza que usted mantiene cerrada porque ahí están todos los chécheres, las cosas viejas, lo más feo que tenía, allá lo guarda. Y cuando llega la visita, usted le presenta la casa, la sala, la cocina, las alcobas y pasa rápido por el cuarto de San Alejo para no mostrarlo. Porque usted sabe que eso está revolcado, está lleno de cucarachas, de arañas y hasta de ratas. Y en el examen profundo dejamos que Dios entre a ese lugar. Que Dios diga que es este candado y abre y entra esa pieza que está llena de pura oscuridad, de puras tinieblas. Salmo 51, Salmo capítulo 51, versículos del 1 al 10. Salmo 51, versículos del 1 al 10. Cuando usted, mi hermanito,
comienza a mirarse con la antorcha a la palabra de Dios a usted mismo, ciertamente luego usted va a clamar por misericordia. Y va a clamar pidiendo perdón de Dios al ver cómo está verdaderamente su condición. Y hoy yo creo que debemos clamar a Dios por eso. David pecó contra Dios. Examíname, le vino una tentación y salió a flote todo lo que había en el corazón de David. Hizo muchas cosas malas, pero ¿cuál fue el pecado? Que David no quiso reconocer, estuvo calladito. Pensó que nada había pasado, hasta que Dios le pone el reflector y le envía al profeta Natán y le dice: mira, David, lo que has hecho ha sido malo. Pero David, ¿qué hizo? David vino y se arrepintió, cayó de rodillas y comenzó a clamar a Dios, y salió el Salmo 51 que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David dejó que la luz de Dios penetrara a las partes más oscuras de su corazón. Y David en humildad le dijo: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y miren que David no culpó a nadie, como Adán. Adán, ¿qué pasó? Eva me hizo pecar. Eva, ¿qué pasó? La culebra. No, Adán dijo: yo he pecado. Perdón, David, yo he pecado, he hecho lo malo. No culpó a nadie más. Es que yo me airo porque me sacan la pepa. No, usted se aira porque usted quiere. Amén. Usted se enoja porque quiere, no porque le sacan la pepa. No le eche más la culpa a los demás. Comienza a reconocer lo que hay en ti. Y David dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa debería ser la oración de todo cristiano. Dios escudriñó meticulosamente a David, y Dios hoy quiere bajar al sótano de tu corazón y colocar el reflector y comenzar a ver esas cosas que atraen las culebras, las arañas, los escorpiones, porque Dios quiere sacarlas de tu corazón para que haya limpieza. Dios quiere alumbrar esa zona que ha estado en oscuridad delante de tanto tiempo. Tal vez tú dices: he guardado en mi corazón un pecado 20 años, 15 años, 8 años. Hace 3 años tengo una atadura, tengo una adicción. Y Dios te dice: hoy es el día para que me entregues eso. Te quiero limpiar, te quiero restaurar, te quiero sanar. Te quiero dar una conciencia tranquila, que cuando mires al cielo tengas paz, y cuando mires al prójimo también tengas paz en tu corazón. Y este es el arrepentimiento que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ese autoexamen. Y eso es lo que va a traer avivamiento a nuestras vidas. Pero no puede haber avivamiento si estamos todavía aferrando el pecado en nuestros corazones. Estemos sobre nuestros pies y vamos a orar por un momento. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, en este nuevo comienzo de año y en esta primera reunión de domingo, en la cual, Señor, has iluminado nuestros corazones con tu palabra. Señor,
Queremos que entres a las partes más oscuras de nuestra vida. Queremos entregarte todo pecado que esté oculto, nuestra maldad, nuestra iniquidad, porque tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, nada se oculta delante de tu presencia, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, pedirte que nos examines y que nos muestres lo que hay dentro de nosotros para venir en arrepentimiento y reconocer, Señor, aquellas cosas que a ti no te agradan. Porque contra ti, Señor, hemos pecado. Hemos ido en contra de tu ley y de tu palabra. Hemos permitido áreas en nuestros corazones que son tinieblas y oscuridad. A veces permitimos la mentira continua, la ira continua, el maltratar a las demás personas, el odio, el resentimiento. Permitimos los pecados de inmoralidad sexual continuamente, sin hacer nada, Señor, ni procurar un cambio. Dejamos, Señor, que pensamientos nos dominen. Pecamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestras manos y con nuestros pies. Reconocemos, Señor, que a veces nos hemos examinado solamente superficialmente, pero por debajo está la llaga. Como cuando una herida sana en falso, Señor, que por fuera parece bien, pero la pus está por dentro. Y tú eres el médico de tu pueblo. Hermanito, habla con el Señor por un momento. Y ahí en voz bajita cuéntale al Señor las cosas que hay en tu corazón que te tienen amarrado. Las cosas de tu corazón que Dios te ha mostrado que tienes que entregarle. Entrégale ya ese vicio. Entrégale al Señor esas palabras que hieren a otras personas. Entrégale al Señor esa envidia, esos celos. Entrégale al Señor esas cosas que tú sabes por el Espíritu Santo que a Dios no le agradan. Y permite que el Señor en esta mañana, a través de su sangre, te limpie todo pecado y te purifique. Porque el Señor te quiere dejar blanco como la lana y blanco como la blanca nieve. Él quiere limpiar tu conciencia y tu corazón de tal manera que nada te acuse. Porque el Señor no está en este lugar para destruirte o condenarte, está para restaurarte. Y el Señor ama la verdad en lo íntimo, ama el arrepentimiento, el reconocer. Ya que le has confesado al Señor, ahora dile: Señor, perdóname. Y lava de raíz toda iniquidad y todo pecado. Lava de raíz, Señor, todo lo que va en contra de tu presencia y de tu palabra. Lava de raíz, Señor, todo lo que está perjudicando mi vida, lo que no me deja crecer espiritualmente, lo que no me permite recibir la unción, tus bendiciones, tu gloria, Señor. Lava, Padre, todo lo que a ti no te agrada y limpia mi corazón, Señor, para que pueda tener un corazón limpio, un corazón puro, Señor, en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias por la obra que has hecho en los corazones, porque sé que a medida que predicaba, tú estabas ahí, Señor, tocando cada corazón, hablando a sus mentes, hablando a su interior. Y este pueblo ha sido sensible en aceptar tu voz, en tener esa humildad de decir: gracias, Señor, porque esta palabra es para mí. Me arrepiento, Señor, y te pido que me hagas, Señor, una nueva criatura, porque quiero ser tuyo, amarte y bendecirte cada día. No quiero que el enemigo tenga nada de él en mí. Quiero solamente todo lo de Cristo. Que no viva yo, sino más que viva Cristo en mí. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Dale gracias a Dios por el perdón. Dale gracias al Señor porque Él te ha limpiado, porque tu conciencia ha sido aquietada, porque no hay nada en este momento
que el enemigo te pueda acusar, porque has sido perdonado por la presencia del Señor. Gracias, papá. Bendigo a los hermanos que están conectados en las redes, pidiendo que el Espíritu Santo haya obrado en sus corazones. Y allá en tu casa, póstrate ante el Señor y pide al Señor que te restaure, que te cambie, que te limpie y que te haga verdaderamente una nueva criatura para su gloria. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Démosle al Señor toda la gloria. Amén y amén. Amén y amén. Amada iglesia, que la gracia de Dios sea con ustedes en este día. No se les olvide que dentro de 8 días es el cumpleaños de la iglesia y es un solo culto a las 10 de la mañana porque es el cumpleaños. Así que Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Por esa gracia especial que Él recibe de ti para transmitirnos tu palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor, por este primer domingo de este año, en el cual podemos, Señor, estar delante de ti, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sabemos, Señor, que ese nuevo año puede ser un año de victoria, si nosotros rendimos nuestros corazones de una forma total y absoluta a ti, Señor, porque tú quieres ungirnos, quieres darnos tu paz, tu gracia, pero nosotros necesitamos, Señor, entregar nuestros corazones, y por eso te pedimos que tu palabra nos ministre y nos acerque a ti en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. El tema de hoy se titula Los reflectores de Dios. Los reflectores de Dios. En esos días iba a dar otro tema que tenía preparado para hoy, pero el Señor hace como 3 días me cambió el tema y me dijo, habla de este tema. Lo sentí en mi corazón y por eso quiero compartir acerca de eso. Nosotros hablamos de lo que es un avivamiento, y un avivamiento tiene que ver con humildad, tiene que ver con quebrantamiento y vidas rendidas al Señor. En otras palabras, eso significa o se le llama arrepentimiento. Y el Señor no se va a mover en la vida de su pueblo
hasta que su pueblo primero no rinda sus corazones a los pies de Jesús, pidiéndole al Señor que examine su corazón y que se arrepienta de sus caminos egoístas. Porque muchos le piden a Dios: examina mi corazón y muéstrame mis malos caminos. Y para ese tipo de examen se necesita un reflector santo. ¿Qué es un reflector? ¿Cuántos aquí han ido a un partido de fútbol al estadio? Levante la mano. Bueno, yo nunca he ido. Espero que algún día me inviten. Cuando usted llega y es un partido de noche, el estadio está oscuro, y cuando prenden la luz se ilumina de tal manera que parece de día. Y usted puede ver que el balón vuela por los aires y cuando meten el gol, y usted lo puede ver, porque hay reflectores que están iluminando hasta los lugares más oscuros del estadio. Y de igual manera, mis hermanitos, nosotros a veces estamos esperando a que otras personas se arrepientan delante de Dios, sin pensar y sin mirar de que Dios quiere es voltear su reflector y apuntar a nuestros corazones para mostrarnos aquellas áreas que necesitan limpieza. En estos 8 días vamos a tener un tiempo de ayuno desde las 9 de la mañana toda la semana. Arrancamos ayer hasta el otro lunes de más arriba, y eso nos va a bendecir mucho. Pero en esta temporada sabemos que hay mucha tentación, donde hay cristianos que se dan lo que se llaman las vacaciones espirituales, y es: me voy de la iglesia, no vuelvo por 15 días, un mes, me tiro al mundo y al mes vuelvo y me consagro al Señor. Pero en el Señor no existen las vacaciones espirituales. Es en este tiempo precisamente que el Señor va a probar la palabra que hemos recibido durante todo el año, porque el Señor te da la palabra, habla tu corazón, y cuando vienen esos tiempos el Señor quiere mirar lo que vas a hacer con la palabra que has recibido en tu corazón. En Hebreos 12:14, no lo busquemos, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos hablado de la gracia, la misericordia de Dios, pero también tenemos que tener una visión clara acerca de la santidad de Dios, porque sería una gran hipocresía de nuestra parte pedir a Dios las bendiciones de Dios, pedir la gloria de Dios, la unción del Espíritu Santo, cuando todavía estamos aferrados al pecado. Eso sería una hipocresía de parte nuestra, pedir esa gloria de Dios, pero al mismo tiempo estar consintiendo el pecado en nuestras vidas. En Hechos capítulo 8, no lo leamos tampoco, nos habla de un hombre llamado Simón el Mago, que era un brujo y tenía controlado varios pueblos de Samaria a través de la brujería. Llega Felipe, predica el evangelio, la gente se convierte, y también Simón el Mago aparentemente se convierte al Señor. Se hace bautizar, pero luego le ofrece a Pedro plata por el Espíritu Santo. Él antes hacía un negocio con la brujería, ahorita quería hacer un negocio con el Espíritu Santo. Y esto me dice a mí que Simón el Mago es alguien que quiere un poquito de Dios y también un poquito del mundo. Y así encontramos que muchas veces los corazones de algunos hijos de Dios anhelan un poquito de Dios, pero también anhelan un poquito del mundo, y se llaman cristianos de frontera. Cuando les convienen están en el mundo, y cuando les convienen están en la iglesia. Y Dios no quiere cristianos de frontera, no quiere cristianos que sean como un camaleón, que cambian de color de acuerdo al son que le tocan, sino que sean verdaderamente cristianos para Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y muchas veces, para ser quebrantados, para que Dios traiga un avivamiento a mi vida, necesito predicaciones que me hablen en contra del pecado, y al mismo tiempo tener humildad de corazón y vulnerabilidad ante el Señor, porque la Biblia dice: reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque es muy bueno cuando hablamos de cosas lindas, pero ¿qué cuando el Señor comienza a meternos el dedo en la llaga y a mostrar aquellas áreas que tienen que ser sanadas en nuestro corazón? Y aquellas personas que están dispuestas a examinar sus corazones y a dejarse enseñar, sobre ellas es que va a caer el fresco toque del Señor. Cada predicación que dan los siervos de Dios,
Cada enseñanza es un tiempo de autoexamen, de autoevaluación. Y lo más lindo es que el Espíritu Santo tiene una forma amable de mostrarnos la oscuridad en el corazón. Dios no viene a destruirte. Dios no viene como con un garrote. Dios de una manera gentil te redarguye y te muestra la oscuridad que hay en tu corazón. Voy a colocar dos ejemplos: Jesús y la samaritana. La samaritana había tenido 5 hombres y el que ahora tenía tampoco era el marido de ella. Y cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús no llega y le dice: degenerada, corrompida, mujer inmunda. El Señor le dice: mujer, dame de beber. Tú siendo samaritano me pides agua, sí, pero si tú me pides agua, yo te daré un agua de la cual nunca se va a agotar. Y la mujer dijo: dame de esa agua. Y el Señor le dice: ve y llama a tu marido. Y a la mujer le gustó el Señor porque le dijo: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco es tu marido. O sea, mire la forma tan gentil como el Espíritu Santo a través de Jesús le confronta el pecado a la mujer para traerla al arrepentimiento. Ella se sintió redarguida, desciende a Samaria, habla de Jesús y los samaritanos escuchan a Jesús y creen en él. Y así mismo debemos ser nosotros, redarguir el pecado, pero de una buena forma. Amén. Otro caso es Jesús y Zaqueo, recaudador de impuestos. Le robaban al pueblo, le daban parte de los impuestos al imperio romano y otra parte era para ellos y se hacían muy ricos y vivían una vida muy desordenada. Y un día Zaqueo quería ver a Jesús y se dio cuenta que pasaba por cierta parte y como Zaqueo medía 1,30 m, decía: no lo voy a poder ver, y fue rápido y se subió a un árbol muy alto solamente para ver al Señor. Y cuando el Señor pasa por debajo, no mira hacia arriba y le dice así: vea, usted vea, ladrón. El Señor no hace nada de eso. ¿Qué dice el Señor? Zaqueo, baja rápido, que hoy tengo que comer en tu casa. Tremendo. ¿Cómo obra el Señor con el pecador? ¿Cómo obra el Señor con aquellas personas que quieren quebrantar su corazón? Y va a la casa de Zaqueo, comparte las buenas noticias y Zaqueo cree en él y la salvación llega a esa casa y a todos los que estaban allá. Entonces Dios quiere que se corrija el pecado y lo debemos hacer de una buena manera. En el Salmo 139, David le pide a Dios que le dé una vida santa. Y David le dice a Dios: te doy el permiso que escudriñes meticulosamente mi corazón. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Lo voy a leer 2 veces y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. La palabra examíname significa escudriñame meticulosamente. Observa cada área de mi corazón. Examíname y conoce. Conoce significa analiza y observa cuidadosamente. Y pruébame significa tómame examen y ponme a prueba. Yo le doy el consejo a los cristianos que no oren eso, que no le digan: Señor, pruébame, hermano, porque el Señor sabe cómo probarte. El Señor sabe cómo tomar el toro por los cachos. David le pidió a Dios: pruébame, y cuando Dios lo probó, ¿cómo terminó David? Sabemos todo lo que pasó. Y lo examinó y salió a luz tantas cosas que habían en su corazón. Más bien es decir, como en el Padre Nuestro, y dice: y líbrame del mal y guárdame de la tentación. No me sometas a una dura prueba. Más bien, Señor, si tienes que tratar conmigo, trata conmigo. Y lo bonito con el Señor es que no te va a pasar por una prueba que tú no puedas soportar. Juntamente con la prueba, el Señor da la salida.
Dice también, y conoce mis pensamientos, es conoce mi ser interior, a aquellas cosas que oculto a los demás. Y ve si hay en mí camino de perversidad, o sea, idolatría o cualquier cosa que ocupe tu lugar en mi vida. Entonces David le está diciendo: Señor, te doy permiso que examines toda la profundidad de mi corazón. Mira, Señor, a ver qué hay en mí. Y si encuentras algo que no te agrada, que no puede ver, muéstramelo, Señor, para entregártelo, para seguir tus caminos, para hacer tu voluntad. En la Marina hay una frase que se utiliza mucho y se llama el derecho de inspección. Y es el derecho que tienen las naciones cuando un barco entra a sus aguas territoriales. Y es el derecho que le da a sus comandantes de poder frenar esos barcos y abordarlos, y poder examinar los papeles y el cargamento, y así determinar si el barco puede seguir su rumbo o no. Eso se llama el derecho de inspección. Y nosotros somos como barcos que estamos en las aguas del Señor, y de vez en cuando el Señor te dice: frena, quiero subir a bordo, quiero que inspeccionemos las bodegas de tu corazón, quiero que miremos juntos lo que hay dentro de ti, porque Dios ya sabe lo que hay dentro de nosotros, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hay dentro de nosotros. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo con su reflector. Entendamos, hermano, que a Dios no le gustan los jueguitos. Dios no está jugando. La vida cristiana es algo serio. La vida cristiana trata de la vida eterna, trata de la gloria de Dios, trata de vivir con Dios o de ser separados de Dios eternamente. Y Cristo quiere que nosotros le entreguemos verdaderamente nuestro corazón si queremos que Él obre en nosotros. La pregunta es: ¿estás dispuesto a entregarle totalmente tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a que Dios llegue con su luz escudriñadora y llegue a esos lugares más profundos de tu corazón, donde tal vez todavía estás guardando cosas que están ocultas? ¿Estás dispuesto a que la luz de Dios llegue a tu vida y que tengas que renunciar a unas cosas que sabes que a Dios no le agradan? Muchas veces la respuesta es: no queremos. Porque no queremos a veces que Dios se meta en esas áreas de oscuridad que de pronto estamos alimentando y cultivando en el corazón. Porque es molesto que Dios nos exponga. Porque usted se cree muy humilde y viene el trato de Dios y te das cuenta que eres muy orgulloso. Te crees que eres una persona que tienes mucho amor y llega el trato de Dios y te encuentras que ahora estás lleno de resentimiento y de cargas contra otras personas. ¿Cómo está nuestro corazón? Y entendamos, hermano, que Dios lo conoce todo, lo bueno, lo feo y lo malo. A Dios no se le oculta nada. Primera Samuel 16:7 dice: Dios conoce el corazón. Jeremías 17:9 y 10 dice: ¿quién conocerá al Señor? ¿Quién conocerá el corazón? Yo, el Señor, que pruebo la mente y el corazón para darle a cada uno conforme lo que merece. Hermano, Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros también lo podamos ver para arrepentirnos y nos podamos acercar a su presencia. Hay tres tipos de exámenes que nosotros dejamos que se hagan en nuestros corazones. Los dos primeros exámenes no valen la pena, pero el último examen saca las cosas ocultas del corazón. Y los tres exámenes son el examen superficial, el examen específico y el examen profundo. Lo repito: el examen superficial, el examen específico y el examen profundo, y de eso es que vamos a hablar hoy. El que realiza este examen es Dios, y Dios no quiere lastimarte. La intención de Dios no es herirte, sino que es sanarte, porque el pecado en el corazón o el pecado oculto es como una llaga podrida, que hasta que no se le dé la medicina que necesita no va a sanar. Y Dios necesita que nosotros podamos ver esas llagas que todavía pueden estar supurando en el corazón. Ahora, ¿cómo nos examina Dios? A través de mensajes. Cuando usted viene a la iglesia, cada predicación, Dios te está escudriñando.
Y usted dice, uy, qué pedrada la que me dio el pastor hoy. Uy, esa prédica estuvo dura, pero bueno, no hay nada que hacer. Dios te habla a través de mensajes. ¿Cómo te escudriña Dios el corazón? A través de tentaciones. Y en este mes te van a ofrecer licor, te van a ofrecer cigarrillo, te van a ofrecer rumba, parranda, te van a ofrecer boletas para que vayas a las corridas de toro, te van a regalar hasta la bota de cuero para que la llenes de licor para salir a ferias. Te van a tentar de todas las maneras, inmoralidad sexual. Te van a invitar a discotecas, a griles, a cantinas. Y ahí es donde el Señor va a estar escudriñando tu corazón. Amén. También el Señor nos prueba con las mismas persecuciones. Cuando viene la persecución, el Señor mira cuál es la reacción en tu corazón y qué vas a hacer. Y también a través de otras personas que nos vienen y nos dicen, mi hermanito, mi hermanita, estás mal en esta área, necesitas corregir esto. Hijo, ese no es el camino. Madre, eso no está bien. Y necesitamos estar siendo corregidos continuamente. Ahora, ¿cuál es el reflector que Dios usa para sacar la oscuridad de nuestro corazón? Es la palabra de Dios. Ese es el reflector, la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, el versículo 12. Vamos a leer unas citas. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es comparada a una espada de doble filo, pero dice que esta espada divide lo que es del espíritu de las cosas que son del alma o de la carne. A través de la palabra usted adquiere el discernimiento entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es pecado y lo que es santo, entre lo que es bendición y es maldición. La palabra de Dios te da el discernimiento. Entonces, cuando Dios pone el reflector a tu vida, tú comienzas a discernir y dicen, uy, estoy mal en esta área, porque Dios comienza a separar las cosas de la carne de las cosas del espíritu. También la palabra de Dios es un fuego consumidor. Jeremías capítulo 5, versículo 14. Jeremías capítulo 5, versículo 14. 5:14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. Aquí se compara a la palabra de Dios a un fuego, y se compara nuestras vidas como si fuera leña. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor quemar en nuestras vidas? El pecado, la hojarasca, las malas motivaciones, los pensamientos cerrados. Ese fuego de Dios quiere quemar todo lo que nos va a producir daño. Porque cuando Dios trata con nuestro pecado es por nuestro bien. Es como cuando una madre le dice al hijo: hijito, no consumas más droga, te va a destruir. Hijito, mira, no consumas más. Porque la madre sabe que esa droga le va a causar daño. Pero es el hijo el que tiene que entenderlo, y es el hijo el que se tiene que apartar del pecado. Y Dios usa el fuego de su palabra, ¿para qué? Para quemar el pecado en nosotros. También la palabra de Dios es un martillo que despedaza. Jeremías 23, Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No solamente es fuego, es un martillo. Y ustedes han visto en las calles de Manizales, cuando a veces tienen que arreglar calles, traen tremendos martillos para romper el cemento. Y eso suena muy duro y se levanta mucho polvo, para luego hacer una nueva carretera, una nueva avenida. Y a veces el corazón del cristiano se endurece por el pecado.
Y comenzamos a ver el pecado como algo normal, como algo natural. Y pensamos que inclusive que pecamos y podemos acercarnos a Dios como si nada. Y Dios no quiere eso. Y el corazón se endurece. Entonces Dios comienza a través de la palabra a quebrar el cemento de nuestros corazones, a quebrantar esa dureza, pero porque Dios quiere levantar una nueva avenida, porque Dios nos quiere restaurar. Y también la palabra de Dios es una lámpara. Salmo 105, 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una antorcha, es como una lumbrera que te muestra lo que hay en medio de las tinieblas. Las personas que de pronto han vivido en el campo saben que salir por la noche a veces es peligroso, porque usted no sabe si hay un peligro, si hay un hueco, y entonces usted necesita una linterna para alumbrar en la oscuridad. De igual manera, este mundo es muy peligroso y Dios pone su palabra para que nosotros caminemos, para que pongamos el paso en el lugar correcto. La palabra de Dios es el reflector de Dios. La palabra de Dios es la que quiere iluminar la oscuridad en nuestros corazones, porque la palabra de Dios quiere exponer el pecado para traer una limpieza total. Y el agente es el Espíritu Santo. Mientras que alguien predica, el Espíritu Santo comienza como a redarguir y usted se siente mal ahí. Y hermanita, no hagas lo que hacen mucho, que a veces no están mirando su corazón sino el del otro. Entonces cuando el pastor dice algo que le cae al otro, mire, vio, el pastor tenía razón. Sí, vio. O se van luego a la casa a tirar bibliazos. Vio lo que dijo el pastor. Porque usted no haga eso. No tome la palabra de Dios para otro, tome la palabra de Dios para usted. Amén. Había un hermanito que llegaba a la iglesia y el pastor se daba la enseñanza y el hermanito pasaba al final llorando: pastor, qué predica tan linda, pastor, me conmovió el corazón, lástima que no vino la hermana Topacia, porque esa prédica era para ella. Otro culto pasaba el hermano llorando: señor, pastor, esa prédica fue la más tremenda que he escuchado, lástima que no vino Bernardo, porque era para él. Y un día el pastor cansado, preparó un solo culto para el hermano, para él solo. Y lo citó: hermano, tenemos un culto especial, maravilloso, va a ser el jueves a las 7 de la noche, te espero. Y allá llegó el hermano y no vino nadie más de la iglesia. Y el pastor se dio tremenda prédica para tirarle a él, mirándolo a él, apuntándole a él. Y al final el hermano pasa al frente, cae de rodillas: y pastor, qué predica tan gloriosa, lástima que la iglesia no vino porque era para ella. Y hay personitas así que les gusta que Dios les ponga el reflector a otros, pero no que les ponga el reflector a sí mismo. Cuando Dios te habla a través de la palabra, te está hablando a ti. Y si tú has venido hoy es porque tú necesitabas esta palabra hoy. Amén. No estés pensando: lástima que mi hijo no vino. No, la palabra hoy es para ti. Amén. Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40. Está después de Jeremías. Lamentaciones 3:40. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Deberíamos decirle a Dios: Señor, queremos ir contigo a examinar nuestros corazones. Y dejo, Señor, que tú limpies lo que tengas que limpiar y que llegues al lugar donde tú quieras llevar. Y vamos a hacer un resumen de esos 3 exámenes que podemos hacer. Primero, el examen superficial. Digan: examen superficial. Había una hermana de una iglesia que ella en la iglesia era la mujer más santa, pero cuando estaba en la calle y cuando estaba en su casa, pues no era la misma mujer,
que se mostraba en la iglesia. Y un día se dio un avivamiento en esa iglesia y el Señor comenzó a hablar a su corazón por la palabra de Dios. Comenzó a redarguir su vida. Pero la hermanita no quiso cambiar. Comenzó a rechazar al Espíritu Santo, se sentía incómoda por las prédicas. Y hay personas así, que saben en su corazón que necesitan tener un cambio, que necesitan rendirse a Dios y no lo hacen. Y el Espíritu Santo entonces no puede obrar en sus vidas. El problema es que los pecados que hoy son pequeños, mañana terminan siendo grandes hasta que toman el control de las personas y las atrapan. Y muchas personas no permiten que Jesús penetre más que la superficie de sus corazones. Jesús confrontó a las personas que lo limitaban simplemente a la superficie de sus corazones, como los fariseos, que Jesús les predicaba y ellos se colocaban bravos, resistían la palabra, se levantaban en contra de Cristo, no tenían humildad, no recibían la palabra de Dios. Y el Señor les dedica estas palabras, Mateo 23, 27 y 28. Mateo 23, versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué palabras tan fuertes? El Señor viene y les dice, mire, ustedes por fuera parecen un sepulcro, por fuera está adornado, tiene flores, está bien bonito, una lápida excelente y una frase preciosa, pero en su interior están como llenos de huesos de puros muertos, están podridos. Así son ustedes los fariseos, les dice el Señor, que por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de toda iniquidad. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Que rechazaron la palabra de Dios, que no quisieron venir al arrepentimiento cuando Cristo los llamaba, que no quisieron dejar ese lugar de oscuridad de su corazón, que no quisieron dejar su vida de pecado para acercarse a Cristo, porque no querían que Dios pasara más allá de la superficie. Los que se hacen un examen superficial se van de la iglesia cuando la predicación se pone fuerte. Ya sé que nadie va a salir por lo que dije, pero en serio, se van porque cuando el Señor mete el dedo en la llaga se sienten incómodos y no quieren escuchar, y más bien se van o abandonan la iglesia cuando se tiene que confrontar su pecado. La Biblia dice que hay personas que son tibias, ni son calientes ni son frías. Entonces este tipo de personas, cuando se les predica y tiene que ver ya con el pecado, lo resisten en su corazón por la tibieza que hay en su corazón. Entonces el pastor habla de santidad y dice, no, tampoco hasta allá, eso es fanatismo. El pastor les dice, hermanos, no se embriaguen, no se emborrachen, y dice, pero tampoco hasta allá. Un traguito de vez en cuando no hace daño. Uno al año no hace daño. Uno al mes, qué rico es. Y uno al día, qué alegría. Eso dicen muchos. Y había un hermano que se emborrachaba para predicar. Y le preguntaron, hermano, pero ¿por qué usted se emborracha? Pues para predicar. Y él decía, es que cuando me emborracho es que predico bueno. ¿Se imagina un borracho predicando? Un drogadicto anunciándole a otros las buenas nuevas de Jesús. Y por ahí por internet hay uno que lo llaman el predicador de la calle. Ojo, él es un hombre drogadicto que está perdido. Y entonces le han dado tanta bomba, pero ese hombre tiene que convertirse a Cristo, entiéndalo. Tiene que salir de ese estado, someterse a una autoridad, dejarse restaurar. Ha pasado como por 15 centros de rehabilitación y no se ha querido restaurar y le dan tanta bomba. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos creen que lo tienen todo, pero no se dan cuenta
de su estado pecaminoso. Hay personas que se rodean de comodidad, pero Dios desde el cielo sufre al ver la condición de sus corazones, porque no están bien con Dios. Las personas que se hacen un examen superficial, les gustan solamente las predicaciones del cielo, las predicaciones de las bendiciones de Dios, las predicaciones del amor, pero se ofenden cuando las palabras de Dios exponen su pecado. Y también hay predicadores que les gusta dar temas melosos, temas tiernos, cubiertos de mantequilla y de crema de leche, mensajes que llevan a las personas al infierno. Hay una iglesia muy grande donde sus cultos son entre 20,000 a 30,000 personas, y me di cuenta que en esa iglesia no se permite pronunciar la palabra pecado. Entonces todos los que salen a predicar no pueden mencionar pecados. Simplemente, hermanitos, somos débiles, estamos mal, y hasta ahí se quedan. Pero no permiten que se hable del pecado. Entonces las personas que están en adulterio siguen en adulterio, los que fornican siguen en fornicación, los que van al brujo siguen yendo al brujo, los que son idólatras siguen con su idolatría, porque nunca les han confrontado su pecado. Y ahí se cumple la palabra que dice: estos son ciegos que están guiando a otros ciegos y van a caer al mismo roto. Hermanos, la palabra de Dios es miel, es bálsamo, pero también es espada. La palabra de Dios sana mi alma, pero también la palabra de Dios es un martillo que quebranta la piedra. Y necesitamos aprender a comer de todo tipo de la palabra de Dios. Necesitamos la lechita espiritual, sí, amén. Pero también necesitamos frijoles espirituales. Necesitamos unos frijoles con un chicharrón de 20 puntas. Y poder ser humildes y decir: Señor, gracias por hablar a mi vida. Los que se hacen un examen superficial son como los que viven quitando telarañas de la casa sin matar la araña. Entonces quitan la telaraña y al otro día está la telaraña otra vez. La vuelven y la quitan y otra vez. ¿Y por qué? Porque dejan la araña. Porque no están tratando con la raíz, no están tratando con el pecado, no están tratando con la iniquidad en sus corazones. Punto 2. El examen específico. El examen específico. Cuando una persona se hace el examen superficial, usted le dice: mi hijo, mira, estás mal. No, no se meta en mi vida, a mí no me importa. No les gusta sino el examen superficial. El examen específico. El específico es un poco más profundo que el examen superficial, pero no mucho. El examen específico significa dejar que Dios penetre en ciertas áreas selectivas de mi vida, pero no en todas. Como quien dice: Señor, te entrego esta área, pero no te metas con esta otra. Yo te entrego la mentira, pero voy a seguir robando. Yo te entrego este pecado, pero no te metas con este otro. Y entonces le rinden su corazón a Dios en parte. Vamos a ver un ejemplo. Lucas capítulo 18, versículos de 18 al 23. Lucas 18, del 18 al 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era un hombre muy rico. Hay personitas que solamente permiten que Dios toque ciertas áreas, pero cuando Dios comienza a colocar el dedo en la llaga, se vuelven atrás. Dejan de buscar la presencia de Dios y siguen su vida desdichada. Este joven rico se presenta delante de Jesús pensando que estaba muy bien. Era del pueblo de Dios, era un hombre que iba al templo, que guardaba los mandamientos. Y entonces quería justificarse ante Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y Jesús le dice, ¿conoce los mandamientos? Él los conocía, sino que quería como corchar a Jesús. Y Jesús le dice, no cometerás adulterio, no esto, honra a padre y madre. Y el joven pensó que estaba muy bien y le dijo, Señor, todo lo he guardado, mire, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea que era un hombre que aparentemente era muy bueno. Pero el Señor le dijo, espera un momentico. Y el Señor cogió el reflector y se lo puso así y comenzó a levantarle piedras. Y le dijo, ven, y esa piedra que hay allí. Y el rico, pero ¿cuál piedra, Señor? Esa, álzala. ¿Cuál piedra esa? Y cuando va y alza esa piedra, el Señor le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás herencia en el reino de los cielos, tendrás recompensa. Y él se fue muy triste porque era muy rico. El Señor le puso el dedo en la llaga. El hombre estaba dispuesto a hacer muchas cosas para Dios, pero estaba dominado por la avaricia, por la codicia. Dios vio que el Dios de este joven era el Dios Mamón, el Dios riquezas, y que nunca estaría dispuesto a dejarlas por causa de Dios. Le levantó la piedra. Y asimismo el Señor, cuando pone su reflector, comienza a levantarnos piedras de oscuridad. Y comienza el Espíritu Santo a decir, cédeme eso. Suelta ya ese pecado, no sigas más por esa área, suelta la inmoralidad, suelta el cigarrillo, suelta la marihuana, suelta eso, deja de decir tanta mentira. Y comienza el Espíritu Santo a tratar con el corazón de las personas. Y el cristiano aquecía que no, entrégale al Señor, que Él te sana. Ríndele eso al Señor. Una vez iba un beduino por el desierto en su camello. Y se vino, hermano, por la tarde, un día muy frío, demasiado. Entonces el beduino preparó su carpa para cubrirse del frío en la noche. Y estaba durmiendo cuando sintió algo que le tocó aquí. Cuando miró, y era la trompa del camello. ¿Y usted qué hace aquí? Echa para afuera. No, mi amo, mira, es que está haciendo mucho frío. Déjeme siquiera la trompa aquí adentro porque es que está haciendo mucho frío. Y le dejó la trompa. Al rato sintió algo que le tocó. Cuando miró, ya el camello tenía la cabeza adentro. ¿Usted qué hace? Bueno, no, es que está haciendo mucho frío y tengo ya frío en la cara. Bueno, quédese pues ahí. Se acostó, se durmió y al rato sintió dos cosas aquí en el pecho. Cuando miró, eran las dos patas del camello. Se había metido hasta la mitad. Y comienza a pelearse. No, es que está, no, déjame aquí, que está haciendo mucho frío. Y lo dejó. ¿Cuál fue la conclusión? Que al final terminó el camello adentro y el hombre afuera. Eso le pasa a las personas que no tratan con esa piedra, que no tratan con ese pecado que Dios le está diciendo, entrégamelo. Hay otro ejemplo, y es el de un hombre que iba a vender su casa. Resultó el comprador, 200 millones, e hicieron la venta de la casa, pero en la escritura el dueño anterior le dijo, mire, te vendo mi casa, pero lo único que no te vendo es la puntilla que está en la última pieza, un clavo. Un clavo, eso no es nada. Bueno, hicieron la escritura. Se pasa el nuevo dueño y a los 8 días tocan la puerta. Cuando abre es el anterior dueño, que sin pedir permiso se entró con la chaqueta, llegó a la última pieza y colgó su saco en la puntilla. Y sale, pero ¿cómo así? ¡Qué irrespeto! Si esta es mi casa, no es tu casa. Y va, qué pena, mire, en los papeles quedó que la casa era tuya menos la puntilla. La pregunta es, ¿por qué el diablo cada rato nos cuelga la chaqueta? ¿Cuál es la puntilla que hemos dejado en nuestras vidas? ¿Cuál es el clavito que no hemos querido entregarle al Señor y por medio del cual el diablo cada rato nos afecta? El diablo nos oprime, el diablo nos ataca, porque tenemos una puntilla allá en el cuarto de San Alejo. A muchos les duele cuando se les habla acerca de sus luchas y de sus pecados. Y cuando Dios comienza a raspar por allá, ya hay una gran incomodidad. Hay hermanitos que tienen problemas con las groserías y se les salió el madrazo. ¡Ay! Hermano, ¿y qué pasó? No, se me salió. Y siempre es que se me salió. Y no se dejan tratar por Dios,
Porque si esas palabras están saliendo, quiere decir que hay algo que no está bien en su corazón. Algo que tiene que ser limpiado, algo que tiene que ser purificado, porque Dios se interesa más bien de la fuente de esas palabras que de las palabras mismas. Cuando yo me convertí en Aguadas Caldas, a mí me llevó una mujer que practicaba la brujería. Ella estaba en los gnósticos, con los pirámides y una cantidad de cosas. Ella me invitó a un grupo gnóstico y yo fui. La primera noche que predicó el pastor, yo me sentí muy mal porque Dios puso su reflector sobre mí y me habló de mi condición. Yo salí bravo y dije: estos son locos fanáticos, no vuelvo a ir allá. Y la señora me dijo: no, sigamos yendo y tomamos lo que nos conviene y lo que no lo desechamos. Entonces yo seguí yendo, pero la palabra me iluminó y a los 3 meses me tuve que convertir. Pero la señora, ¿qué hizo? Luego más bien se apartó del Señor y dejó de congregarse porque le estaban alumbrando su pecado y nunca se quiso arrepentir de sus brujerías y de sus prácticas que eran satánicas. Y así hay personitas. Cuando alguien viene a la iglesia es una bendición, se le recibe con amor, pero a veces cuando la palabra ya toca cómo está su condición, no les gusta. Hace muchos años venía una hermanita a la iglesia. Ella vivía en fornicación, o sea, no se había casado, como dicen por ahí, a lo costal. No se había casado. Y entonces comenzó a escuchar prédicas de la fornicación y tuvimos charlas y yo le decía: hermanita, mira, ora al Señor para que te permita casarte con tu marido, para que se casen. Pastor, más adelante. Pasaron 9 años, se le tuvo paciencia, se le habló con amor y a los 9 años se fue de la iglesia diciendo: no vuelvo a esa iglesia porque hablan de la fornicación. Entonces ella se fue porque rechazó la luz de Dios, porque no quería cambiar ni corregir su vida delante de Dios. Y tercer tipo de examen, el examen profundo. Digan, el examen profundo. Ese es el tipo de examen al que se refería el salmista en el Salmo 139. Ese es el examen que produce resultados. Ese es el examen que trae una limpieza total. Ese es el examen en que permitimos que Dios descienda al sótano de nuestro corazón. No sé si ustedes han vivido en casas que tienen sótano, bodega debajo de la casa. O en nuestra cultura es más normal el cuarto de San Alejo, el cuarto de reblujos. Y es una pieza que usted mantiene cerrada porque están todos los chécheres, las cosas viejas, lo más feo que tenía, allá lo guarda. Y cuando llega la visita, usted le presenta la casa, la sala, la cocina, las alcobas, y pasa rápido por el cuarto de San Alejo para no mostrarlo. Porque usted sabe que eso está revolcado, está lleno de cucarachas, de arañas y hasta de ratas. Y en el examen profundo dejamos que Dios entre a ese lugar. Que Dios diga que es este candado y abre y entra esa pieza que está llena de pura oscuridad, de puras tinieblas. Salmo 51, Salmo capítulo 51, versículos del 1 al 10. Salmo 51, versículos del 1 al 10. Cuando usted, mi hermanito, comienza a mirarse con la antorcha a la palabra de Dios a usted mismo, ciertamente luego usted va a clamar por misericordia y va a clamar pidiendo perdón de Dios al ver cómo está verdaderamente su condición. Y hoy yo creo que debemos clamar a Dios por eso. David pecó contra Dios. Examíname, le vino una tentación y salió a flote todo lo que había en el corazón de David. Hizo muchas cosas malas. Pero ¿cuál fue el pecado? Que David no quiso reconocer, estuvo calladito. Pensó que nada había pasado, hasta que Dios le pone el reflector y le envía al profeta Natán y le dice: mira, David, lo que has hecho ha sido mal. Pero David, ¿qué hizo? David vino y se arrepintió, cayó de rodillas y comenzó a clamar a Dios, y salió el Salmo 51 que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David dejó que la luz de Dios penetrara a las partes más oscuras de su corazón. Y David en humildad le dijo: Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y miren que David no culpó a nadie como Adán. Adán, ¿qué pasó? Eva me hizo pecar. Eva, ¿qué pasó? La culebra. No, Adán dijo: yo he pecado. Perdón, David, yo he pecado, he hecho lo malo. No culpó a nadie más. Es que yo me airo porque me sacan la pepa. No, usted se aira porque usted quiere. Amén. Usted se enoja porque quiere, no porque le sacan la pepa. No le eche más la culpa a los demás. Comienza a reconocer lo que hay en ti. Y David dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esa debería ser la oración de todo cristiano. Dios escudriñó meticulosamente a David, y Dios hoy quiere bajar al sótano de tu corazón y colocar el reflector y comenzar a ver esas cosas que atraen las culebras, las arañas, los escorpiones, porque Dios quiere sacarlas de tu corazón para que haya limpieza. Dios quiere alumbrar esa zona que ha estado en oscuridad delante de tanto tiempo. Tal vez tú dices: he guardado en mi corazón un pecado 20 años, 15 años, 8 años, hace 3 años tengo una atadura, tengo una adicción. Y Dios te dice: hoy es el día para que me entregues eso. Te quiero limpiar, te quiero restaurar, te quiero sanar. Te quiero dar una conciencia tranquila, que cuando mires al cielo tengas paz, y cuando mires al prójimo también tengas paz en tu corazón. Y este es el arrepentimiento que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ese autoexamen. Y eso es lo que va a traer avivamiento a nuestras vidas. Pero no puede haber avivamiento si estamos todavía aferrando el pecado en nuestros corazones. Estemos sobre nuestros pies y vamos a orar por un momento. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, en este nuevo comienzo de año y en esta primera reunión de domingo, en la cual, Señor, has iluminado nuestros corazones con tu palabra. Señor, queremos que entres a las partes más oscuras de nuestra vida. Queremos entregarte todo pecado que esté oculto, nuestra maldad, nuestra iniquidad, porque tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, nada se oculta delante de tu presencia, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, pedirte que nos examines y que nos muestres lo que hay dentro de nosotros para venir en arrepentimiento y reconocer, Señor, aquellas cosas que a ti no te agradan, porque contra ti, Señor, hemos pecado. Hemos ido en contra de tu ley y de tu palabra. Hemos permitido áreas en nuestros corazones que son tinieblas y oscuridad. A veces permitimos la mentira continua, la ira continua, el maltratar a las demás personas, el odio, el resentimiento. Permitimos los pecados de inmoralidad sexual continuamente,
sin hacer nada, Señor, ni procurar un cambio. Dejamos, Señor, que pensamientos nos dominen. Pecamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, con nuestras manos y con nuestros pies. Reconocemos, Señor, que a veces nos hemos examinado solamente superficialmente, pero por debajo está la llaga. Como cuando una herida sana en falso, Señor, que por fuera parece bien, pero la pus está por dentro. Y tú eres el médico de tu pueblo. Hermanito, habla con el Señor por un momento. Y ahí en voz bajita cuéntale al Señor las cosas que hay en tu corazón que te tienen amarrado. Las cosas de tu corazón que Dios te ha mostrado que tienes que entregarle. Entrégale ya ese vicio. Entrégale al Señor esas palabras que hieren a otras personas. Entrégale al Señor esa envidia, esos celos. Entrégale al Señor esas cosas que tú sabes por el Espíritu Santo que a Dios no le agradan. Y permite que el Señor en esta mañana, a través de su sangre, te limpie todo pecado y te purifique. Porque el Señor te quiere dejar blanco como la lana y blanco como la blanca nieve. Él quiere limpiar tu conciencia y tu corazón de tal manera que nada te acuse. Porque el Señor no está en este lugar para destruirte o condenarte, está para restaurarte. Y el Señor ama la verdad en lo íntimo, ama el arrepentimiento, el reconocer. Ya que le has confesado al Señor, ahora dile: Señor, perdóname. Y lava de raíz toda iniquidad y todo pecado. Lava de raíz, Señor, todo lo que va en contra de tu presencia y de tu palabra. Lava de raíz, Señor, todo lo que está perjudicando mi vida, lo que no me deja crecer espiritualmente, lo que no me permite recibir la unción, tus bendiciones, tu gloria, Señor. Lava, Padre, todo lo que a ti no te agrada y limpia mi corazón, Señor, para que pueda tener un corazón limpio, un corazón puro, Señor, en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias por la obra que has hecho en los corazones, porque sé que a medida que predicaba, tú estabas ahí, Señor, tocando cada corazón, hablando a sus mentes, hablando a su interior. Y este pueblo ha sido sensible en aceptar tu voz, en tener esa humildad de decir: gracias, Señor, porque esta palabra es para mí. Me arrepiento, Señor, y te pido que me hagas, Señor, una nueva criatura, porque quiero ser tuyo, amarte y bendecirte cada día. No quiero que el enemigo tenga nada de él en mí. Quiero solamente todo lo de Cristo. Que no viva yo, sino más que viva Cristo en mí. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias te damos por tu palabra. Dale gracias a Dios por el perdón. Dale gracias al Señor porque Él te ha limpiado, porque tu conciencia ha sido aquietada, porque no hay nada en este momento que el enemigo te pueda acusar, porque has sido perdonado por la presencia del Señor. Gracias, papá. Bendigo a los hermanos que están conectados en las redes, pidiendo que el Espíritu Santo haya obrado en sus corazones. Y allá en tu casa, póstrate ante el Señor y pide al Señor que te restaure, que te cambie, que te limpie y que te haga verdaderamente una nueva criatura para su gloria. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Démosle al Señor toda la gloria. Amén y amén. Amén y amén. Amada iglesia, que la gracia de Dios sea con ustedes en este día. No se les olvide que dentro de 8 días es el cumpleaños de la iglesia y es un solo culto a las 10 de la mañana porque es el cumpleaños. Así que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.